gracias. Desde la Asociación de Psicogerontología del Uruguay queremos darle la bienvenida a este conversatorio, que es la pandemia en establecimientos de larga estadía, los aprendizajes y los retos para la gestión en los LPEN, las intervenciones desde la psicogerontología. Este tema realmente aborda varias dimensiones que creo que la convocatoria es de trabajarlas, de pensar y de reflexionar, que por un lado es la dimensión salud, que es considerar, es decir, lo que la pandemia ha implicado, sobre todo en casi todos nosotros, a través de lo que es un quiebre en nuestra vida, un quiebre en lo que tiene que ver la continuidad, y a partir de eso también, más allá de eso, preguntarnos si muchas de las consideraciones y de las medidas que se han tomado de cara a las personas mayores estaban sustentadas tal vez en ciertos estereotipos de vejez enfermedad, de vejez fragilidad, de vejez vulnerabilidad, y eso también genera estos estereotipos, ciertas formas de sentir y también de actuar. Y muchas veces esas formas de actuar terminan siendo discriminantes. Por otro lado, otra dimensión que creo que también la vamos a trabajar en este encuentro, es lo que tiene que ver a los establecimientos de larga estadía. Y creemos que esta es una buena oportunidad para también, es decir, en esta instancia, pero también este tiempo de empezar a pensar cuál es el tipo de espacios que deseamos construir pensando desde residencias, de instancias y de espacios dirigidos a las personas mayores. Sí, empezar a construir un nuevo modelo de atención, un modelo que esté basado en una perspectiva de derechos y que considere especialmente lo que hace a los deseos, las decisiones y los intereses de las personas mayores. Y otra dimensión que no me parece menor en absoluto, que es decir, qué mirada queremos que acompañe estos procesos. Y desde ahí nos insta a nosotros lo que es la psicogerontología. La psicogerontología como disciplina que aúna una multiplicidad de disciplinas, pero que tienen como un foco común que es la vejez y el envejecimiento. Pero fundamentalmente centrado en las personas, centrado en los derechos y libertades fundamentales de las personas. Por eso, en esta instancia, nos gustaría reflexionar a través de los exponentes y pensar qué ocurre en todas estas dimensiones, en estos escenarios, y sobre todo pensarlo desde las personas mayores y la psicogerontología. Ahora Paula irá presentando los distintos exponentes y todos aquellos que quieran generar una participación o preguntar, sería importante que a través del chat lo fueran haciendo de forma de también organizar esto al final de las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Ahora tenemos el agrado de darle la palabra a Robert Pérez, psicólogo de la Facultad de Psicología de la UDELAR, doctor en doctor en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, y que además tenemos el agrado porque ha sido muchos años, una gran trayectoria, docente tanto del Instituto de Psicología Social como de la diplomatura de psicogerontología que se da aquí en la Facultad de Psicología de la UDELAR también. Así que bueno, adelante, bienvenido, Robert. Les aclaro, tenemos tres ponencias que van a tener unos 15 minutos y después, como decía Ángeles, vamos a tener un espacio de intercambio y preguntas. Bueno, gracias, gracias Paula, gracias Ángeles, bueno, y gracias a todas por la invitación. A ver, voy a tratar de sintetizar, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? Voy a tratar de sintetizar en estos 15 minutos como las líneas en que venimos trabajando, impulsando desde la facultad, desde el CIEN, desde el NIEVE, en este tema, y capaz que me voy a quedar como en un plano
principio de generalidades o de base de esto, pues me gustaría después las singularidades poderlas discutir con ustedes en un segundo momento, capaz. A ver, bueno, no es ninguna novedad que las personas mayores han sido de las más afectadas, el sector poblacional más afectado en la pandemia. Claramente por mortalidad, claramente por discriminación, ¿no? Ha sido uno, no el único, pero ha sido claramente el que ha, bueno, con la mortalidad a nivel mundial ha sido el sector que más muertos ha aportado a los muertos por COVID. Y dentro de las personas mayores, si bien es una minoría de ellos, un capítulo que merece estudios especiales, las personas mayores que viven en las instituciones de larga estadía, en los LPEN, que le llamamos nosotros, residenciales, hogares, etc. Porque aparte dentro de ese grupo de personas mayores son los que más mortandad han aportado a nivel del mundo también, por las propias condiciones de vida. Básicamente, las personas que, bueno, ustedes saben que en nuestro país es un 3%, no llega a un 3% la cantidad de personas que viven en los LPEM, pero ese es el sector posiblemente más vulnerado y más vulnerable en sus derechos de todo tipo por cómo están organizados. Ahora me voy a detener algo en algo de eso, y más vulnerable porque seguramente primero es un sector donde predominan mujeres muy añosas, de más de 80 años, y con patologías principalmente, ¿no? Con varias patologías. Entre ellas hay un gran porcentaje de personas con demencia, deterioros cognitivos que viven en los LPM. A su vez ha sido los que han aportado, bueno, mayor, como decía, mayor cantidad ha habido mayor cantidad de muertes directas por COVID en relación al sector de las personas mayores. No, está muy difícil cuantificar, posiblemente nunca lo cuantifiquemos, la cantidad de muertes indirectas que hubo y que va a haber, ¿no? Y asociadas al COVID, o asociados, mejor dicho, a las medidas que se tomaron para evitar las muertes por COVID. Ahí estoy hablando todo lo que tiene que ver con muertes que después en el certificado de defunción pueden ser paros cardiorrespiratorios, pero muchas veces tiene que ver con situaciones de tristeza, si quieren etiquetas diagnósticas de depresión, de ansiedad, pero que tiene que ver sobre todo con condiciones muy adversas de soledad, de incertidumbre, de desvalorización, etcétera, etcétera, que ha sido uno de los efectos que ha tenido en muchas personas de estas las medidas que se han tomado, sin contar con el aval de ellas. Claro, es muy difícil estudiar este tema, y es muy difícil, seguramente nunca vamos a tener en el mundo cuántas personas, cómo ha afectado la mortandad. Tendríamos que hacer un análisis pre y post de cómo venía siendo la mortandad para ver eso. Yo hasta ahora no conozco estudios que hagan eso. Y claro, y el otro tema es el estigma, ¿no? Claramente las personas que viven, por lo menos en nuestro país que convengamos que tiene una mentalidad muy conservadora en relación a las personas mayores y en relación a la atención. O sea, está totalmente naturalizado que un centro de cuidado, como debería de ser una institución de larga estadía, es una extensión del hospital, o es una extensión del sistema sanitario, cuando en realidad eso es una construcción que se hace, tan naturalizado que se tienen que tener historias clínicas paralelas, ¿no? La persona tiene que tener una historia en su prestador de salud, tiene que tener una en el residencial, tiene que tener médicos paralelos, ¿no? Tiene que tener su médico en el residencial, tiene que tener su médico en el prestador de salud, o sea, es como que fuera un mini hospitalito como están concebidos, y es una de las pocas partes del mundo donde están concebidos así, ¿no? Y eso tiene que ver con una visión muy conservadora que hay sobre la vejez y sobre las políticas, y que se ha instalado de toda la vida, digamos, ¿no? O sea, hay una tesis ahí doctoral de Rosario Aguirre sobre los LPEN o las instituciones de larga estadía,
que plantea cómo empezaron a surgir estas instituciones en el siglo XIX, como asilo de pobres y mendigos y expósitos, después derivaron a asilos de caridad, y después derivaron a esta noción de internación médica prácticamente. Y no hemos salido de eso, no hemos logrado dar un pasaje todavía. Creo que vamos dando pasos importantes, por ejemplo, al generar estas instancias que hace 10 años atrás era imposible generar una instancia como esta, algo tan obvio como esto, ir formando gente para empezar a cuestionar y a pensar esto, y esperemos que en los próximos años podamos empezar a cambiar este modelo realmente, ojalá. Yo decía, no sabemos cuántas personas murieron o van a morir o van a quedar con niveles de daño psíquico, psicológico o físico incluso, a partir de las medidas que se tomaron en las pandemias, ¿no? Y de los efectos que han tenido. ¿Por qué? Porque estas medidas, básicamente, si uno piensa, en general en Occidente ha sido así, y esto no es una cosa exclusiva de nuestro país, pero si uno piensa cuál es la concepción que ha primado cuál es la concepción de persona, del otro, quién es ese otro que tenemos ahí adelante en las medidas que se han tomado, básicamente se ha jugado una concepción epistemológica y política de vejez y de cuidado que ha organizado las prácticas, y esa concepción es la que ha producido los efectos que viene produciendo, sin duda. Claro, ¿cuál es esa concepción? Básicamente ha habido en esa concepción de cómo se organizan las prácticas en un LPM, ha sido un campo de disputa, y ahí han estado jugando como dos concepciones en nuestro país concretamente, y seguramente las recomendaciones que se han hecho desde el Ministerio de Salud Pública tienen que ver con esa formación de compromiso entre dos concepciones. Por un lado, claramente ha habido una concepción de una perspectiva básicamente sanitaria, una perspectiva jerárquica y de subalternidad, donde se prima básicamente, el foco está en conservar la vida física, ¿no? Sabemos que, y esto sí está bastante, bueno, hay bastante evidencia, ¿no? De que en los LPM, por las condiciones de vivienda de muchos de ellos, por las condiciones de hacinamiento en gran parte de ellos, y por la forma como se contagia este virus, sabemos que realmente cuando ingresa contagio, bueno, puede generar mucha mortandad, ¿no? Entonces, desde esta concepción más sanitaria, más jerárquica, se ha apuntado a tratar de que la gente no se muera, ¿no? Vida física, concepción de vida física, y eso es lo que ha impulsado básicamente el Ministerio de Salud Pública, la Sociedad de Geriatría, el GACH, con sus recomendaciones, primando básicamente esa noción de que remite, yo les decía, cuál es la concepción epistemológica y política de vejez, y bueno, remite a la noción de un sujeto biológico, ¿no? Donde hay un cuerpo biológico que hay que atender, y que hay que tratar que se mantenga vivo, y bueno, y a partir de ahí, no importa cómo, lo que importa es mantener vivo. Y a partir de ahí se han tomado alguna serie de medidas, como los aislamientos de visitas, ¿no? Las suspensiones de visitas, que han sido un tanto ficticias, ¿no? Porque prima la ilusión de que se podía armar una burbuja, cuando en realidad, digo, estas instituciones son totalmente permeables, el personal entra y sale continuamente, lo único que no entraba y salía eran los seres queridos y los familiares, pero después el personal, los directivos, los médicos, los equipos de salud, continuamente entraban y salían, sí, ya, bueno, pero ellos tenían cuidado, bueno, también se podía haber tomado otros cuidados. Pero bueno, esa fue una de las concepciones que ha estado como campo de disputa. Y creo que por otro lado, ha habido también una perspectiva que ha jugado acá muy fuertemente, y eso me parece que es algo a destacar, que tiene que ver con una concepción de derechos, ¿no?
y donde ya epistemológicamente y políticamente, a ver, se entiende que cuando hablo de políticamente no estoy hablando de política partidaria, ¿no? Últimamente no sé por qué he tenido que hacer tantas veces esa aclaración, ¿no? Parece que está todo se decodifica últimamente en términos de política partidaria. Estoy hablando de políticas de Estado, políticas de salud, políticas, ¿no?, sociales. Acá básicamente ha habido una perspectiva epistemológica y política de un sujeto de derecho, un sujeto subjetivado, ¿no? Una práctica subjetivante, imperando una práctica subjetivante donde se toma a la persona, a la vida biológica como un componente de la vida, pero no el único, sino que la vida biológica va acompañado de una vida psíquica, de una vida afectivo-sexual, y que eso es lo que nos hace como personas y seres humanos, y que eso, desde las políticas públicas, y ahí está la dimensión política, se debe de garantizar que se pueda cumplir, que tiene que ver con la garantía de derechos. Básicamente ahí, bueno, ahí desde el CIEN hemos impulsado muy fuertemente eso, desde el INMAYORES, MIDES, se ha impulsado eso. Bueno, después, más adelante se creó la Asociación de Familiares y Residentes, que también viene impulsando eso. Bueno, la Asociación de Psicogerontología también, ¿no? O sea, lo que me parece interesante acá resaltar es que estamos asistiendo a términos de disputas por los significados y los sentidos que tienen las prácticas que trabajamos y por los significados y sentidos que orientan lo que es la vejez. ¿Ah? Y no es que una perspectiva sea mejor que la otra. El problema es cuando ambas perspectivas quedan como excluyentes. ¿Ah? Entonces tenemos como un sector duro de lo que se podría considerar el sector más duro de la salud y un sector más vinculado a lo social. Estamos lejos de una perspectiva sociosanitaria todavía, mientras estén así, están estancadas las cosas. Pero por primera vez empieza a cuestionarse esa concepción tan dura. Lo que ha resultado en los protocolos del Ministerio de Salud Pública y en las pautas de orientación tiene que ver con esa disputa. Entonces, bueno, nunca se definió cerrar los residenciales, nunca se definió clausurar las visitas, salvo que hubiera casos de contagio desde el Ministerio de Salud Pública, pero en los hechos se cerraron en la mayoría de ellos, no en todos. También es cierto, hay que decirlo que no en todos, pero en la mayoría sí se cerraron, ¿no? Entonces, bueno, eso da la pauta también de las relaciones de poder que se van dando en un determinado momento y dónde se van tomando, y también cómo entra a jugar, porque es importante tenerlo presente, y cómo juegan las corporaciones y las sociedades corporativas, y es importante tenerlo presente, porque por ahí uno puede tener una idea de qué cosas habría que ir cambiando en el tiempo para cambiar este enfoque, ¿no? Que dicho sea de paso, es un enfoque, yo decía, biologicista, sanitarista, jerárquico, ¿no? Donde hay alguien que tiene el saber y otros que tienen que obedecer en función de eso y cumplir órdenes desde un saber central, supuestamente por su bien, que se presenta como un discurso de derechos humanos. Hoy decir perspectiva de derechos humanos casi que no dice nada, porque todo el mundo habla de derechos humanos. Entonces hay que tener también muy presente que cuando hablamos de perspectiva de derechos humanos, ¿de a qué estamos hablando? Y no tomar el discurso fácil ese de la perspectiva de derechos humanos. Porque hoy en día en el mundo se están violando los derechos humanos desde invocando los derechos humanos que permiten que se violen derechos humanos de otros humanos que son menos humanos que esos que se protegen. ¿Ah? Entonces, digo, el ejemplo clásico fue cuando Estados Unidos reconoció la tortura para proteger, como una forma de proteger a los derechos humanos de las personas estadounidenses que podían
sufrir ataques de terrorismo. Entonces, todos quienes no encuadraban dentro de esa categoría no eran humanos, y se les podía violar sus derechos humanos para proteger los derechos humanos de otros humanos. Sin esos extremos, pero algo de eso se juega acá cuando se plantea, todo el mundo plantea la perspectiva de derechos humanos, y ahí yo creo que es importante poder evaluar realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, porque si no hay participación, si no hay dignidad de la persona, si no hay algo que fomente la dignidad de la persona, si no hay participación de ella en sus decisiones, es muy difícil hablar de respeto de derechos humanos. El problema tiene varias facetas. Yo voy a tomar 4 que son las que venimos trabajando, básicamente, ¿no? Por un lado, estas prácticas que se han tomado, convengamos que es muy fácil instalar en personas mayores, y más en personas mayores en los LPM, prácticas jerárquicas, prácticas de subalternidad, prácticas de encierro, ¿no? Como lo es fácil hacerlo con los locos también. ¿Por qué? Porque esto se da en el medio de un conjunto de significaciones sociales sobre las personas mayores, sobre la vejez, que fácilmente habilitan eso. Yo recuerdo cuando empezó esta situación de pandemia, las primeras notas de prensa que nos hacían en relación a qué estaba pasando, y cómo la pregunta que era cantada era ¿qué recomendación le da a los hijos de cómo tratar a sus padres? ¿No? O sea, partiendo de la base de que era un adulto central, que era el que tenía que decir tenía que ver cómo trataba a sus padres para que, ¿no? No era preguntar qué podían aportar las personas mayores, sino era cómo orientamos a los viejos. Bueno, aquello de los viejitos, que en algún momento se dijo, ¿no? Los pobres viejitos que tiene la acción discursiva, que tiene la performatividad de dejar al otro en un nivel de subalternidad. Y en un nivel, uno no sabe si se está de humanos o de mascotas, ¿no? Los viejitos. Entonces, bueno, por un lado, estas prácticas se han dado, y estas situaciones se han dado en un contexto de significaciones sociales que todavía pregnan mucho la sociedad, significaciones sociales de la vejez como déficit, la vejez como deterioro, la vejez como enfermedad, decrepitud, etcétera, etcétera. Por otro lado, la otra faceta era algo que yo comentaba recién, que tiene que ver con que las medidas sanitarias se han focalizado en lo biológico principalmente. Y esto ha generado situaciones de captura y de encierro, claramente, ¿no? O sea, para conservar esa vida biológica. Y eso se ha naturalizado totalmente. No se le ha preguntado a las personas qué querían hacer. Y esa es la otra faceta del problema, que se han tomado medidas que se han tomado unidireccionalmente. No se ha consultado a las personas y a los familiares. Tal vez, si se hubiera consultado, en algunos casos se hubiera hecho esto mismo, tal vez. Porque sabemos de algunos casos que sí se consultó y que las personas decidieron, bueno, por ahora, por un tiempito vamos a dejar cerrado. Pero se trabaja de otra forma eso, porque es una decisión que toman ellos. Ahora, hay otras que también sabemos que dicen, yo en realidad, la verdad que con 93 años, recuerdo que decía una señora, si me muero por esto o me muero por otra cosa, algo me voy a morir. Pero pienso que no mucho, decía. Ahora, yo lo que no quiero es morirme sola. Quiero ver a mi familia. Bueno, si eso es el costo que tiene que agarre esta peste, creo que decía ella, o algo así, bueno, me lo bancaré. No se consultó a las personas. Y eso ha sido la otra faceta. Y la otra parte del problema tiene que ver con los hábitats heterogéneos, ¿no? Digamos que convengamos en que los LPM, principalmente, bueno,
la enorme mayoría son con fines de lucro y se han habilitado o no habilitado, pero se vienen desarrollando, salvo algunos, no son todos, pero salvo algunos que tienen una infraestructura y una hotelería muy buena, en general priman condiciones bastante de hacinamiento en una gran parte de ellos. Y eso también se ha naturalizado totalmente. La otra faceta que tiene esto es el personal con que se trabaja. Es un personal no capacitado, con alta rotación, muy mal pago en general, y que ha sido una enorme dificultad, ¿no? Y tampoco se ha trabajado con ese personal jamás a nadie se le ha ocurrido pensar los miedos de esas personas muy vulnerables. En muchos casos hay personas que son migrantes, que son inmigrantes, que están en este país escapando de otras situaciones más complicadas y que están tratando de ganarse un peso y con toda la desprotección que tiene eso, si me enfermo, si me agarro el coronavirus, y eso es una fuente de tensión terrible que se expresa en las prácticas de cuidado también. Pero, y aparte de todo eso, para ganar 16.000 pesos, 17.000 pesos. Y eso no ha estado en el tapete tampoco, ¿no? Para nada, en ningún momento. Yo creo que nosotros, de estas cosas que estoy planteando acá, que parecen muy obvias, muy lógicas, yo creo que si no las planteamos nosotros desde la psicogerontología, no se van a plantear. Yo creo que nosotros tenemos las herramientas conceptuales para pensar estas cosas y para poder generar una serie de cambios ahí. ¿Qué acciones o qué prácticas venimos trabajando nosotros? Y con esto ya cierro esta parte. Bueno, venimos trabajando en dos planos, en un plano macro y en un plano micro, ¿no? Cuando digo nosotros me refiero más desde la universidad y desde este sector de la universidad, ¿no? Desde el CIEN, desde el NIEVE, desde el diploma. Por un lado, en un plano macro, estamos tratando de poner y generar discusión sobre el tema del estigma. El estigma sobre la vejez, el estigma sobre las personas mayores. Por ahí estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las personas mayores, poder generar medidas de poder denunciar estas situaciones, de poder empoderar de alguna forma a las personas mayores. Junto con esto, empoderar a la población civil, y tratar de que haya agrupamientos de la sociedad civil. Ahí hemos tenido un muy buen aliado con la REDAM en esto, y bueno, y ahí nos pusimos con la creación del movimiento de familiares y residentes del EPEN, que hoy ya es una realidad y hoy ya funciona independiente de nosotros, que también es una forma de empoderamiento muy, muy fuerte y es algo nuevo totalmente. Que pueda empezar a generar niveles de control de la sociedad civil de lo que está sucediendo en los LPN y con sus distintos actores. Y por otro nos interesa trabajar mucho con el tema de cuidadoras, cuidadores, sector, como decía, que además no está ni siquiera sindicalizado, en su enorme mayoría no está sindicalizado. Y es una dificultad eso, es una dificultad enorme porque cada uno negocia su salario y sus condiciones de trabajo en forma individual y en forma muy desigual y de mucha desprotección. Entonces, bueno, y es importante ahí trabajar junto con la sociedad civil para poder apoyar a este sector, para formarlo, para dar cursos de capacitación que sean reales, no algunos de los cursos que hemos tenido noticias que no nos parecen como que son muy insuficientes, por llamarlo de alguna forma. Después en lo micro, lo que venimos trabajando básicamente es, por un lado, en generar prácticas para que suceda este cambio, ¿no? Venimos trabajando fuertemente en poder generar prácticas que permitan poner en el primer foco
a la persona, a las personas, y a las personas, sean la persona mayor que está ahí, sean los trabajadores, sean los familiares, pero poner el foco en la dignidad de las personas y en el tema de la garantía de los derechos humanos, y que las personas puedan tomar decisiones todo el tiempo que sea posible. Y cuando hubiera alguna dificultad, quisiera que la persona tal vez no esté en condiciones de tomar independientemente una decisión, ya sea porque hay un trastorno cognitivo o algún tipo de afección de este tipo, bueno, hay que buscar las formas para ayudarla a que la persona entienda qué está sucediendo y que pueda asentir o disentir sobre eso con las herramientas que tenga esa persona para poder comunicarse. Pero eso en todo caso es un problema que tenemos que ponerlo nosotros a discutir. Respecto de las decisiones, el tema de las asambleas, qué necesario que hubieran sido en los LPM las asambleas. Yo sé que en algunos se hicieron, han sido los mínimos. El rol del profesional del área de social, que es también una transacción de compromiso, ¿no? Porque en realidad no debería de haber primero, un director técnico médico, solo en este país existe esa figura. El médico en general no es un director técnico de un LPM. Y después que haya un profesional de social es una transacción para mejorar algo de esas tensiones que decía. En realidad debería de haber profesionales y debería haber equipos interdisciplinarios trabajando en los LPM. Pero bueno, la normativa que tenemos hoy es esa, y ahí es fundamental dentro de este diagrama que al día de hoy tenemos y que esperemos que se pueda cambiar. Es fundamental el trabajo que pueden hacer en esta línea, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener algunos alertas. Yo he visto algunos colegas que a veces me sale la palabra compran, que a veces asumen muy fácilmente discursos acríticos, biologicistas, sanitaristas, y sencillos, de cosas sencillas, y terminan cumpliendo o ejecutando órdenes que a veces ni cuenta se dan que la están haciendo, y terminan potenciando desde ese mismo rol los aspectos que justamente deberían de revertirse, ¿no? Todos los aspectos que tienen que ver con esta concepción más sanitarista, más jerárquica. Creo que es importante trabajar mucho en ese rol del profesional de social para revertir eso. Y es necesario tener una discusión, un análisis continuo de la implicación de las prácticas que llevamos y hacia qué van apuntando nuestras prácticas para eso. Nosotros ahí lo que venimos trabajando es en la línea de capacitación de eso para los profesionales principalmente. Bueno, ahora en este segundo semestre se va a hacer un curso de formación permanente para el profesional del área de social de los LPN específicamente, que lo va a dar María Carvajal, Cecilia Maciel. Está el diploma también, que bueno, gran parte de quienes están acá han egresado del diploma. El diploma a su vez, bueno, ya va teniendo una serie de acumulados. Yo veo que acá hay varias generaciones, ¿no? Bueno, afortunadamente ha ido generando sus acumulados, y bueno, cada cohorte que vamos relanzando, vamos tomando aprendizajes de otras, y estamos bastante conformes con la propuesta, como podemos ir generando. Por ahí vienen las acciones nuestras. Y una última cosa, estamos planteando, bueno, salió ahora el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que capaz que estaría bueno que lo tuvieran, capaz que se pueda hacer circular por la asociación reciente esto, donde se hacen una serie de observaciones sobre el modo de funcionamiento de los LPM. Una de las observaciones tienen que ver con que se han tomado la legislación por medio de los decretos. Hay algunos aspectos que son contrarios a la normativa mismo y a la ley, por lo tanto no se deberían de aplicar. Por ejemplo, ese disparate que dice
que está en el consentimiento informado, que una persona, cuando tiene una confusión mental, puede estar internada por 6 meses con la firma del director técnico y otro profesional. Eso es un disparate. No solo es un disparate, es contrario a la ley. La ley de salud mental del año 16 dice expresamente que para que haya una internación compulsiva de alguien, que tiene que ser en un centro de salud, no en un LPEM, se tiene que notificar de esa internación, que no puede haber internaciones compulsivas. Después, desde el punto de vista técnico, es un disparate cuando se habla de confusión mental. ¿Qué es confusión mental? Una confusión mental, ¿qué es una confusión mental? ¿Es una patología? La confusión mental es un síndrome en todo caso, y en general no es una enfermedad crónica la confusión mental, es un cuadro agudo debido a otras circunstancias, ¿no? Sea por intoxicación, sea por una infección, sea por un cuadro metabólico, por lo que sea. Si una persona está con una confusión mental, no debería entrar en un LP, tendría que ir a su prestador de salud a que puedan encontrar la causa de esa confusión mental y después, en todo caso, una vez curado eso, ya sea con antibióticos o con lo que sea, ahí seguramente, cuando se hizo ese decreto, se pensaba en confusión mental como sinónimo de demencia o de incapacidad mental. Bueno, eso en todo caso tiene que ser decretado por medio de un juez, y hay todo un procedimiento para hacer eso. ¿Por qué traigo esto? Porque, bueno, esperemos que se puedan derogar esas cosas, pero esto que estoy diciendo es muy obvio, y sin embargo hasta ahora nadie se ha preocupado mayormente por esto. Ha pasado como, parece que hay un campo de saber ahí que permite que pasen estas cosas así, sin cuestionar. Es parte de lo que ha venido pasando hasta ahora esto, de que parece que es un campo donde nadie se mete mucho, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que estas situaciones por lo menos nos permitan empezar a producir cambios en estas cosas, y que podamos empezar de alguna forma a generar otras perspectivas del cuidado, ¿no? Y otros lugares más amigables. Bueno, por ahí dejo, no sé cómo ando de hora, pero en todo caso después me gustaría conversarlo más con ustedes, la charla posterior. Muchas gracias, Robert, por tu intervención. Ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Carol Cutinela, diplomada en psicogerontología por la Facultad de Psicología de la UDELAR y directora del EPEM, y que también ejerce el rol de asesora social en otros establecimientos. Así que bueno, adelante, Carol, bienvenida. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por participar, y gracias por la invitación también, a poder contarles un poco de la experiencia como psicogerontóloga, psicóloga, psicogerontóloga, en algunos LPEM como asesora social en este rol que describía Robert, y también como directora del EPEM con Leda Veracochea, que es otra compañera de la diplomatura, en donde, bueno, pasamos por esta pandemia, trabajando en esto que Robert decía, y ahora me lo cuestionaba, ¿no? Esto de la perspectiva de derechos humanos. Entonces yo decía, ¿cuánto nos cuestionamos? Y cuántas veces repetimos esto, y qué bien viene esto que decía Robert, ¿no? De no decir por decir las cosas, sino analizar esto de la perspectiva de derechos humanos, a qué nos referimos cuando lo decimos, ¿no? Igual me quedé tranquila de que sí, se trata de trabajar desde la dignidad y desde la participación de las personas mayores, ¿no? De involucrarse en la toma de decisiones de los centros, y sobre todo en esta época que fue difícil, ¿no? En este trabajo, y sobre todo para ellos que
que como personas pasaron, ¿no? Y pasan, porque todavía estamos. Entonces, bueno, un poco tomando esto del trabajo como asesora social, me encontré en una disyuntiva no, pero una cosa es trabajar como asesora social en lugares donde uno no toma definitivamente las órdenes o los protocolos, y después sí como responsable de esos protocolos que sacábamos, ¿no? Entonces, realmente entiendo que se puede trabajar en esa misma línea, ¿no? Proponer tanto en un centro que es de uno, que es propio, y que tiene que asumir responsabilidades, y también eso mismo lo puede transmitir en otros lados. En cuanto a esto del rol del psicogerontólogo, me parece importante esto del área social, ¿no? De poder realmente mechar de alguna manera esto social en lo médico que tienen los LP. En estas cuestiones que también Robert traía del trabajo en la pandemia, contarles que hemos podido aportar desde la psicogerontología y sobre todo desde la psicología en los lugares donde hemos trabajado, y muchas de las cosas que Robert decía, sería bueno que pasaran, sería bueno que se hicieran, realmente se ha podido trabajar desde ahí, ¿no? Entonces, esto de pensar de que no es difícil, no es imposible, que realmente se puede, que se puede hacer que estos viejos, estas personas, tengan participación dentro del LPM, dentro de las definiciones que se toman. Por ejemplo, trabajando en pandemia, cuando se decretó entre comillas, ¿no? Pero se propuso esto de cerrar los LPM para que no hubieran contagios. Se ha podido exhortar a las direcciones técnicas, tanto de nuestro centro como de los otros centros donde trabajo, y realmente las visitas en sí no se cortaron en 100%. Se dispuso protocolos particulares, lugares especiales para las visitas, una atención en cuanto a las cosas que había que ponerse, túnicas, máscaras, una inversión para eso también, ¿no? Pero se pudo llevar a cabo, y en ninguno de estos lugares, gracias a Dios, hubo contagios. ¿Ah? También pensando en esto del cuidado y del trabajo interdisciplinario, se ha podido exhortar a los lugares en donde trabajo y también en Senecentis, que es el lugar que estoy como directora con Leda, al trabajo interdisciplinario. No es solamente el médico, no es solamente una psicóloga, una psicogerontóloga, es muchas más cabezas pensando, muchas más manos trabajando, muchas más personas involucradas con estas personas que viven en los LPM. Entonces creo que esto del trabajo interdisciplinario es muy importante y tampoco tenía por qué detenerse en la pandemia, ¿sí? Como experiencias, contarles, por ejemplo, se han realizado entrevistas con las familias para sacar como cupo de, bueno, en pandemia se cerraron las puertas, ¿y qué pasa dentro del LPM? ¿Qué cosas yo no veo? ¿No? Que se generó eso. ¿De qué cosas me van a ocultar ahora que las... Entonces, el hecho de que la puerta esté cerrada también genera inseguridad en quienes viven de este lado de la puerta. Entonces, cuanto más abiertos pudimos ser, lo fuimos. Hicimos reuniones del equipo interdisciplinario con las familias, con bastante asiduidad para que vean en qué estamos. Bueno, ¿qué está aportando la nutricionista? ¿Qué está aportando el fisioterapeuta, ¿no? ¿Qué está aportando la psicomotricista? ¿Qué estamos aportando nosotras como psicólogas? O sea, ¿cómo nos estamos ocupando a diario de la persona? Entonces, dejó de esa burbuja, que es un término que se utiliza mucho ahora, una burbuja pero permeable a esas cosas también.
¿sí? O sea, al saber qué está pasando día a día. Y desde esto de la interdisciplina, creo muy, muy importante el rol del psicólogo, del psicogerontólogo que tiene formación en vejez y en envejecimiento, y poder volcarlo hacia la familia, pero sobre todo hacia la persona, hacia el usuario. O sea, utilizar ese rol en pro del usuario. Nosotros, en algunos de los lugares donde trabajo también, fuimos trabajando en esto de asambleas o reuniones para consultar a ellos. En algunos momentos consultamos qué querían hacer ellos. Ellos querían tener visitas, y así como decía Robert, en algunos lados sí, nos sorprendimos porque nos dijeron, no, porque también que mi hijo salga de la casa y que venga en el ómnibus, como también pensando en el riesgo de la familia, ¿no? Y en otros lados, bueno, sí, querían la familia, querían tener ese contacto, que también fue virtual, ¿no? Muchas veces fue virtual, pero la importancia de tener ese contacto y la importancia de poder decidir si quiero, no quiero, y por qué, y ayudarlos a reflexionar en eso, ¿no? Otro de los puntos que tomaba Robert de las comisiones participativas, lo importante por ejemplo, en uno de los LPM que trabajo en Montevideo, surgió la semana pasada de, bueno, queremos tener un espacio para reflexionar sobre X tema, ¿no? Darle la posibilidad de ellos poder tomar partido de las cosas que les interesan, ¿no? Y quizá también pensando en el ahora, ¿no? En el hoy, porque no es lo mismo la pandemia hace 2 meses atrás que la pandemia hoy, y no va a ser lo mismo seguramente dentro de 2 meses. Entonces, como tener participación de ellos, pero el del día a día, ¿no? Es como esto de los protocolos. No es el mismo protocolo que deberíamos utilizar hoy el que utilizamos en septiembre del año pasado, en julio del año pasado. La pandemia está distinta hoy. Entonces, también importante de nuestro rol como psicogerontólogos, ayudar a no quedarnos en una línea pasada, ¿sí? O sea, no podemos trabajar hoy de la misma manera que trabajamos hace 2 meses, ¿no? Las decisiones no pueden ser las mismas, y los pensamientos de las personas que viven en el EP no son los mismos hoy que hace 2 semanas, que ayer. Entonces creo que la participación de ellos también nos hace, la participación de ellos y la escucha nuestra de eso que ellos quieren, ¿no? La apertura. Creo que es importantísimo poder dar lugar a eso y poder analizarlo. Y creo que ahí esto del asesor social o del psicogerontólogo, el psicólogo, ayuda mucho, ¿no? a esa escucha, que muchas veces una dirección técnica no llega a alcanzar ese nivel, ¿sí? Después, por otro lado, en esto de los cuidadores, nosotros durante la pandemia intentamos no dejar de lado a los cuidadores, ¿no? Que son como otra patita más de esta estructura. Los cuidadores son lo principal en lo diario del LPM, y el contacto principal con los usuarios, ¿no? Entonces, nos ocupamos mucho de los cuidadores en esta pandemia y nunca dejamos de capacitarlos. Por esto que se hace necesario, por ejemplo, bueno, ¿qué hacemos si surge un caso? ¿Qué hacemos si surge un contagio? ¿Qué hacemos frente a la muerte? ¿No? Entonces, trabajar con los cuidadores de estas concepciones, la muerte, el duelo, la ansiedad, la depresión, que ellos también estén capacitados para poder trabajar. Y esa capacitación
puede venir de ese trabajo interdisciplinario que se hace, pero la palabra del psicólogo, del psicogerontólogo específicamente en estos temas es fundamental para el LPM, es muy importante, y puedo asegurar que da cambios, o sea, cambia la situación, la forma de trabajar. Creo que no nos vamos a sacar cartel tampoco, ¿no? Pero creo que es importante en esto del cambio que decía Robert, ¿no? Realmente hay un cambio en los cuidadores, se nota en los lugares. Esto del sentirse parte de la empresa, ¿no? Sentirse parte del lugar, eso hace que el cuidador trabaje diferente. Nosotros, en oportunidad en otro conversatorio, les decía que el índice de rotación ha disminuido mucho en lugares donde realmente se sienten parte de, donde hay capacitación, donde hay un seguimiento, donde hay una importancia de, bueno, ¿qué pensás vos de la vejez? ¿No? La empatía, bueno, ¿qué querés, cómo querés que te traten cuando seas viejo? ¿No? ¿Cómo querés que te ayuden? ¿Cómo querés que te escuchen? Bueno, así tenés que trabajar vos con los veteranos. Entonces, creo que eso es un aporte que va desde el lado de lo social, desde el lado de la psicología. Y la apertura de la mirada, ¿no? De pensar en eso, realmente. Y que no sea un mero discurso, de dar la posibilidad de abrir camino a que los cuidadores sean parte, que no sean simplemente ir a cumplir un horario, que no sea solo por necesidad, que a veces lo es, pero que puedan sentir el gusto también, de por qué es importante lo que ellos hacen, porque es importante, es muy importante. Entonces, bueno, la capacitación en diferentes temáticas, hemos intentado que no se corte por la pandemia, porque aparte ellos también tenían cosas para procesar, porque ellos intentaron salir lo menos posible, intentaron no viajar en ómnibus, intentaron, y a veces, como decía Robert, este bichito entró porque justamente ellos eran los que entraban y salían, los que pasaban de la burbuja, ¿no? Y cuánta responsabilidad conllevó eso a ellos, ¿no? Nosotros, y en los lugares donde yo trabajo, les repito, no tuvimos casos de brotes. Tuvimos solo un caso que fue por una negligencia de terceros, que no viene al caso, pero bueno, cómo también desde nuestro rol se pudo manejar esa situación es importante. Después, respecto de, medio como volviendo a repetir, ¿no? De tener en cuenta esto de los intereses y los deseos de las personas. Realmente recomiendo esto de las reuniones mensuales, semanales, con los usuarios, a ver qué quieren, qué vamos a hacer, qué hacemos hoy. Esto sí, es real que hay personas que si les preguntáramos a todos qué querían hacer en la pandemia, nos hubiéramos sorprendido. Intentamos hacerlo, pero realmente enfocarse en cada uno, en la individualidad, seguramente nos hubiéramos sorprendido, ¿no? de esas respuestas. También frente a la vacunación, bueno, hay que vacunarse porque estamos acá y cuántos querían vacunarse y cuántos. Bueno, un poquito para cerrar, nada, la importancia de trabajar en el hoy, ¿no? En el ahora, de enfocarnos en el presente y de trabajar en el presente, ¿no? Bueno, lo que pasó ya lo trabajamos, lo analizamos, pensemos en el hoy para después pasar a un futuro, ¿no? Que un futuro es mañana, y mañana ya es ahora de nuevo, ¿no? Bueno, nada, espero que estos pequeños aportes y experiencias que desde este rol de psicogerontóloga pude desarrollar en distintos lados, ayude a pensar un poco, ¿no? A generar algo para otros lugares. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos. Ahora le vamos a dar la palabra a Rita Racciati, licenciada en Psicología, también diplomada en Psicogerontología, y que se desempeña en la clínica privada y en residencias de larga estadía. Bueno, buenas noches. Mi experiencia en lo que tiene que ver con los LPEM es desde hace muchos años y en realidad, bueno, me pareció muy importante el hecho de poder aportar desde lo que ha sido desde el comienzo de la pandemia, cuando en los que yo trabajo principalmente fue como un cierre total al principio, hasta que después pudimos como ir viendo con la dirección el poder trabajar desde alguna otra forma que, bueno, nos llevó como varias reuniones, el poder ir viendo el tema de la virtualidad, porque, bueno, querían mantener este tema del no ingreso, y bueno, y en estos que yo menciono, sí hay un equipo técnico en el cual, bueno, fuimos viendo que era importante el tema de que en la medida que esto se iba extendiendo, poder hacer algo desde otro lugar, no como veníamos funcionando, pero bueno, sí desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, con este cierre, obviamente que un poco como ya mencionaban, hubo esa imposibilidad de recibir visitas, algunos de ellos salían y obviamente que no podían salir, ni siquiera, bueno, ni a la casa de sus hijos, ni salidas como realizaban antes de repente. Pero también esto, lo que sintieron también fue en relación a las actividades que tenían a diario y que dejaron de golpe de tenerlas, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, trabajando, bueno, con la dirección, fue que fuimos viendo esta posibilidad de realizarlo de manera virtual, que empezamos a manera de prueba, porque en realidad fue una experiencia totalmente nueva para ellos y para nosotros también, ¿no? Lo que hacíamos habitualmente tenía que ver con actividades de estimulación cognitiva, pero lo que sí hicimos el primer encuentro fue totalmente diferente, porque bueno, la idea fue como tratar de generar un encuentro que pudiera de alguna manera visualizar a ver qué era lo que estaba pasando ante todo lo que estaba sucediendo en el entorno, ¿no? Así fue que, bueno, en el primer encuentro virtual, lo que surgió fue un poco, bueno, algunos mencionaban lo que tenía que ver con el temor ante el riesgo de enfermarse. Por otro lado, otros hablaban del tema del distanciamiento físico, cómo les estaba afectando, el no ver a su familia, también el tema de la cuarentena, todo lo que tenía que ver con, bueno, esta prohibición de salir. Algunos hablaban, me siento como en una cárcel. Después, por otro lado, también el tema de la información y las redes sociales, el tema de los informativos, fue algo que también en determinado momento fue algo que los tenía como también bastante estresados, que fue un tema que después también trabajamos, porque bueno, esto de ver que todos los días iba viendo qué cantidad de infectados, qué cantidad de fallecidos, digo, realmente fue un tema sumamente importante para ellos y estresante también, ¿no? El tema de la telemedicina también, que el no poder ver a su médico, ¿no? El no poder tener ese contacto con el geriatra, con su médico de siempre, que obviamente sentían que estaban necesitándolo, pero bueno, era a través de la telemedicina que en realidad todos planteaban lo mismo, ¿no? Que quedaban desconformes, que bueno, que faltaba un poco ese contacto con su médico, ¿no? Y a su vez también ese temor cuando tenían algún síntoma que pudiera ser similar al COVID-19. Entonces, ante cualquier síntoma ya tenían ese temor de que, bueno, ¿será que me contagié? ¿Será que alguien me contagió? Entonces, como que, bueno, era todo un tema también ese aspecto, digamos, ¿no? Después, por otro lado, también surgía cierta incertidumbre. Veíamos que algunos planteaban, bueno, ¿qué pasará? ¿Será que me cuido suficiente? Porque también esto que planteaba Carol y también Robert en relación al personal, ¿no? A los cuidadores. Era un tema también que surgía, bueno, pero no puede entrar nadie, pero ¿y si me contagio porque uno de los cuidadores pueda contagiarme? También era otro tema que nos preocupaba bastante. Y después también surgía, bueno, ¿cuándo podré ver a mi familia? ¿Cuándo terminará esto, no?
toda esa incertidumbre que también generaba mucho estrés, ¿no? Que inclusive veíamos que en algunos de ellos se estaba repercutiendo de manera que algunos tenían alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, y bueno, y se veía también ciertos temas de ansiedad, de angustia, ¿no? Esto que un poco hemos ido como reiterando los tres, porque bueno, obviamente que es algo que se ha visto y se sigue viendo, porque obviamente que seguimos en pandemia, ¿no? Entonces, ante esto fue que, ante este primer encuentro, que surgieron tantos temas, nos pareció importante como cambiar la orientación de las actividades que teníamos habitualmente de modo presencial y sí empezar a implementar a modalidad de talleres en los cuales pudiéramos abordar una temática en cada encuentro para ir como profundizando en ella y viendo un poco qué sentían cada uno, cómo se iban visualizando y cómo iban viviendo toda esta situación, ¿no? Porque un poco esto que decía Robert en relación a que hubo como un enfoque más médico, más biológico, y sí, porque realmente eso también surgía del lado de ellos, de ver que no les importaba a nadie cómo se sentían, ¿no? Cómo estaban sintiéndose ante todo esto, ¿no? Ante quedar, bueno, dentro de un residencial sin poder ver a su familia, y varios de ellos incluso a veces mencionaban el tema de que, bueno, prefiero poder abrazar a mi nieta, pero no estar cuidándome tanto de lo que tiene que ver con el COVID y, bueno, todo lo que implica el poder contagiarse, ¿no? Y que por ahí también surge esto que mencionaba Robert, el tema de los derechos, ¿no? Del poder decidir, ¿no? Entonces, bueno, fue así que fuimos implementando distintos talleres en el que abordamos diferentes temáticas, como por ejemplo uno fue lo que tenía que ver con el tema de la soledad, esto de sentirse muy solos y también sentirse como que, bueno, que en realidad estaban queriendo tener otro tipo de vida y no estar tan cuidados, ¿no? Como sentían que de repente podía manejarse desde la afuera, ¿no? Y desde la dirección, ¿no? Y la dirección técnica misma, ¿no? Entonces, después por otro lado también veíamos cómo surgía el tema de la falta de motivación, también fue otro de los temas abordados, el tema de la ansiedad, ante todas estas informaciones y datos y que de repente tenían algún familiar que se había contagiado y el seguir la evolución y cómo iba y después, bueno, el tema también de los duelos y las angustias, porque algunos de ellos perdieron familiares, fallecieron familiares que bueno, a raíz del COVID, ¿no? Entonces, también otro de los temas que fue muy importante fue esta posibilidad de decidir, de sentirse que podían ellos decidir qué era lo que querían hacer y cómo les gustaría vivir esta situación, ¿no? O qué cosas podrían sentir que se podrían modificar sin dejar de cuidarse, obviamente, porque también prevalecía mucho el temor a contagiarse, porque un poco, bueno, como ya sabemos, digo, el tema de lo que surgió de la cantidad de fallecidos de personas mayores, pero también querían, o sea, el planteo venía más que nada por esto de que, bueno, cómo cuidarnos, pero a su vez poder hacer alguna alternativa que fuera intermedia, ¿no? Y después, por otro lado, también el plantear esto de qué cosas les gustaría, qué cosas les gustaría hacer, ¿no? Qué cosas serían como de interés de ellos en esta situación de pandemia, ¿no? Pensemos que también esto un poco fue lo que surgió al comienzo, ¿no? Cuando era totalmente como mucho más restrictivo todo, ¿no? Las medidas. Y después, por otro lado, también el tema de esta cuestión como de unificar, ¿no? Como de que están todos en la misma situación y como de que, bueno, esto que hablamos, las distintas vejeces, ¿no? El no tender a esta unificación de que todos se comportan de la misma manera y que todos son iguales y por lo tanto hay que tratar de pensar algo en general y para todos sin pensar en estas singularidades, ¿no? Después, por otro lado, también manejamos como en una actividad la posibilidad de que pensaran proyectos como, bueno, para cuando finalice la pandemia, porque también como poder visualizarse como que, bueno, esto también iba a terminar, va a terminar en algún momento, y la posibilidad como de generar expectativas y ciertos proyectos, ¿no? Que por otro lado hubo como una dualidad, ¿no? El centrarse, por un lado, en el hoy y el tratar de pensar en hoy,
pero a su vez también visualizarse más allá de la pandemia, ¿no? Entonces, estos fueron como los temas más importantes que surgieron de ellos y que fuimos abordando de distinta manera en distintos tipos de talleres, de distintas formas, ya sea en subgrupos, obviamente todo virtual, pero en distintos subgrupos. Incluso yo en algunos de los residenciales que tuve, bueno, intervenciones a veces con familia y eso, obviamente con todo ese equipo que se requiere, pero bueno, tratamos como de mantener ciertas actividades que se realizaban, ¿no? No fue de la misma manera, no ha sido ni es de la misma manera, pero bueno, nos parecía importante poder buscar alternativas para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, en relación a todos estos temas trabajados, vimos como que también esta posibilidad nos pareció importante esta posibilidad de poner en palabras todo esto que tenía que ver con la angustia y lo que los preocupa, ¿no? Y a su vez como tener ese espacio para compartirlo con el grupo, también el permitirse la angustia, porque a veces surgía mismo del personal, como que cuando veían a alguno de ellos angustiados, bueno, como que tratar de buscar alternativas para que se sintiera mejor, que estaba bueno también, pero a su vez el poder permitirse el estar angustiado también, ¿no? Nos parecía como importante, ¿no? Y después, bueno, el poder tener mayor contacto como fuera, de manera virtual, como fuera, pero sí con sus familiares y con amigos, ¿no? Porque muchos de ellos también recibían a veces visitas de amigos, ¿no? En los LP. Entonces, nos pareció también como temas importantes para las personas mayores que estaban institucionalizadas, manejar el tema de que tiene que ver con la posibilidad de decidir, ¿no? Tanto que hablamos lo de sujeto de derecho y por el tema de la convención y todo lo que tiene que ver con eso, pero bueno, hay como un cierto aspecto que parecería ser como contradictorio, ¿no? Porque de alguna manera en ningún momento se los ha tenido en cuenta, entonces como que, bueno, obviamente que las personas que viven institucionalizadas, el manejo que tienen de sus tiempos y de determinados aspectos es muy relativo, ¿no? Entonces, nos parecía también otro aspecto importante que vimos que surgió de ellos, ¿no? Y después, bueno, esto que yo decía, ¿no? El tema de vivir el presente, vivir y disfrutar el presente. Un poco la pandemia hizo como retrotraerlos a pensar, bueno, qué cosas son las importantes, ¿no? Y ahí surgió el tema de la familia, de los amigos, del afecto, la importancia de los vínculos, ¿no? De poder ver de qué manera mantener esos vínculos de alguna forma más cercana que no fuera virtual, ¿no? Y después, bueno, la importancia también de cierto tipo diferente de atención, ¿no? Esto que yo decía de no unificar, ¿no? Entonces, por ese lado también es que pensamos como que, en realidad, esto que decía Robert, ¿no? Hay como que ir pensando de otra manera, ¿no? Y esto de poder pensar como modelos que se piensan desde otros lugares que tienen que ver con el modelo de atención centrado en la persona, ¿no? En la individualidad, en esta cuestión de lo profesional y el conocimiento técnico, pero que tiene que ver más a la planificación de cuidados, a la persona que es usuaria de estos servicios y que vive en estos lugares también, ¿no? Entonces, sintetizando, y bueno, para ir cerrando, nos pareció como importantes, los temas más importantes que surgieron de estos encuentros fue el poder decidir, esta capacidad de poder decidir, que realmente no se sintieran que estaban decidiendo por ellos, ¿no? Y después como, bueno, esta importancia de vivir el hoy, de tratar de disfrutar el hoy y de que, bueno, de ir adaptándose de alguna manera a un camino intermedio, ¿no? Este planteo que siempre surgía, ¿no? Bueno, pero tiene que haber algo intermedio, ¿no? Y después, por otro lado, también esta posibilidad de disfrutar junto a su familia de la manera que fuera. Obviamente que hoy ya las medidas son diferentes, pero un poco la idea era como pensar en la pandemia también cuando fue más que nada el comienzo, ¿no? Que fue donde fue más complicado y bueno, y todo este proceso hasta ahora, que obviamente seguimos en pandemia, pero también es diferente porque hay medidas diferentes hoy en día, ¿no?
pero bueno, todo este proceso realmente fue un trabajo muy interesante porque pudimos como abordar temáticas muy importantes para ellos y a su vez que se sintieron que pudieron hacer determinado proceso también en toda esta circunstancia de pandemia, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? Y ha implicado, ¿no? Este proceso. Así que bueno, obviamente que seguimos trabajando en varios puntos que tienen que ver con esto de tener en cuenta y de ver cuáles son los temas que más los preocupan y poder abordarlos, pero bueno, estos fueron como los principales, ¿no? Y a su vez también no dejamos de lado el tema de los cuidadores, que también en algunas oportunidades hemos realizado algunos talleres con los cuidadores porque también tuvieron momentos de mucho estrés, en el cual ese temor a contagiarse, ese temor a contagiarlos a los residentes, no fue menor. Entonces también tuvimos una instancia con cuidadores que obviamente estuvo muy interesante también porque, bueno, es como también una manera de poder hablar de esas cosas que con el tema de la actividad diaria va quedando como de lado, y no es menor porque también afecta a su trabajo. Entonces, realmente fue un trabajo que uno tiene que pensarlo un poco como decía Carol, ¿no? No solamente hacia los residentes, sino también hacia el personal, ¿no? Y esto está bueno cuando uno trabaja con una dirección que puede como escuchar distintos aspectos, y creo que esta es la parte importante de nuestra profesión, de nuestra especialización en psicogerontología, que nos da otros insumos para poder trabajarlo con la directiva, que obviamente tienen como una cabeza hasta a veces, incluso lo que tiene que ver con la dirección técnica, el tema médico, ¿no? Entonces, obviamente que la mirada es distinta. Pero bueno, cuando uno tiene como estos espacios y puede aportar y puede intercambiar, creo que eso es lo que nos beneficia y los beneficia a ellos, ¿no? Nos beneficia a nosotros para poder trabajar determinados aspectos y a ellos para poder también hablar de cosas que los preocupan y poder trabajar esos temas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, los invitamos a que puedan participar, hacer comentarios, preguntas. Vamos a implementar como nos vemos, pueden levantar la mano, pueden hacerlo con la aplicación de ahí de la plataforma, como ustedes deseen. Bueno, María José. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio muchas gracias por las exposiciones que están muy buenas, y en esto que decía Rita del beneficiarnos nosotros y las personas mayores, creo que también nos beneficiamos cuando construimos la vejez a la que queremos llegar, ¿no? Yo siempre pienso, hoy tengo 27 años, el día de mañana voy a ser una persona mayor, y bueno, y estaría bueno poder vivir una vejez digna, ¿no? Una vejez digna de vivir. Y bueno, y en todo esto de la pandemia, si hay algo bueno que nos dejó la pandemia, es poder visualizar cosas que capaz que antes no eran tan visibles, que siempre estuvieron allí, pero que capaz que no se veían tanto. Y bueno, y también destaco esto del análisis constante de estas prácticas que uno lleva a cabo, ya sea en los equipos de trabajo o en el día a día con las personas mayores, para no caer en acciones en las que no quisiéramos caer, ¿no? A veces es importante analizar todo el tiempo lo que uno hace y por qué lo hace, ¿no? Y bueno, y generar ese cuidado donde la persona mayor participe de sus decisiones porque le incumbe, porque es parte de su vida. Y parecería un absurdo cuando uno lo dice, ¿no? Pero sucede mucho. Y bueno, nada, era un poco eso que quería decirles. Yo trabajo en un centro para personas mayores, pero es un centro de día, no es un centro de larga estadía.
En este momento cerró por una recontratación. Esperemos que vuelva a abrir porque la verdad que se hacía un trabajo muy lindo allí y se defendía muchísimo la autonomía de las personas mayores. Y bueno, nada, era eso. Muchas gracias. Bueno, le damos tiempo para que puedan reflexionar y animarse. Mientras planteo yo, aprovecho el espacio. A mí escuchando las 3 exposiciones y reflexionando sobre lo que he visto a lo largo de este año, lo que veo es que hay como un mundo de diferencia entre los estilos de gestión y los recursos con los que cuentan o a los que pueden acceder en distintos centros, como que no hay una media a la que uno pudiera referirse. Lo que han contado las compañeras, tanto Rita como Carol, en realidad como ejemplos excelentes. Yo tengo ejemplos de cosas más negativas que han sucedido, como no visitas o visitas a través de un vidrio, o sea, de la ventana para afuera. Y bueno, y muy pocas como intervenciones sobre estos aspectos como la depresión, la soledad, la muerte y el temor a la enfermedad también. Y en realidad lo que me había quedado picando de hoy temprano es cuando Robert decía del modelo de gestión y que es algo que yo siempre pensé, que me gustaría saber si hay otros modelos a los que podamos recurrir, más allá de obviamente de que se necesitarían cambios de la normativa capaz, pero ¿hay en otros países, hay en alguna escuela de pensamiento modelos a los que podamos tomar como para pensar otra forma de transcurrir esa vida en espacios de larga estadía? Lo planteo como para seguir pensando. Y Ana María. Un pequeño comentario de la vida real. Quizás la pandemia lo que trajo acompañado es que a veces el adulto mayor que era independiente y vivía solo pero sin ningún problema, una vez sufrida la pandemia se vio una transformación completa en la cual cuando superó la pandemia, digamos, superó el COVID, tiene que ir a parar a un residencial porque ya no puede estar solo. Entonces, aquello que creo que los adultos mayores pensamos, bueno, si me pasa tal cosa, bueno, ¿qué hago con mis casas? ¿Qué hago con mis cosas? ¿No? ¿Qué me llevo? ¿Qué guardo? ¿Qué no? Y el hecho de llegar la pandemia de esta manera, esta enfermedad de esta manera, ha hecho vivir a muchas personas el tener que ir a parar a un residencial, pero ya nunca más ver las cosas de su casa, no ver lo que tenía que, el manejo de sus cosas dependió de otros. Eso es, digamos, es un dolor, hay un duelo, ¿no? Porque todos tenemos algunas manías y algunas cositas que queremos más y que no nos quisiéramos desprender de eso. Y ha sucedido en forma abrupta dada el COVID, ¿no? Si no hubiera pasado, capaz que estas personas que yo conozco lo hubieran tomado de otra manera, porque podían haber resuelto, bueno, me quedo con esto no me interesa, y voy tranquila. No es que estén en desacuerdo o en desagrado en el lugar que están. Lo que les ha dolido ha sido la situación brusca de esa separación, mis cosas, mi casa, todo.
cambiar la vida, ¿no? Que con ese cambio les ha quedado, y esto cuesta, digamos, ese duelo cuesta superarlo, el desprendimiento de sus cosas. Un pequeño comentario de lo que he notado en cuanto a personas de la asociación, ¿no? Y lamentablemente también en otros casos en el cual, dado la situación económica y como la familia no lo ayuda, en el caso o sea, es la asociación la que está colaborando con una persona en la cual está en un residencial, pero claro, muy barato a lo que es lo normal de otros, pero también muy limitado, ¿no? Entonces, también está viviendo una situación muy difícil. Los extremos. Bueno, esto era un comentario sobre esta situación del COVID. Gracias. Sí, le da paso a leer la pregunta de Silvina, que estaba en el chat. ¿Cómo lograr que esas perspectivas de derechos humanos se llevan a cabo en los centros de larga estadía? ¿Depende del dueño, del Estado, de las personas mayores que se encuentran ahí? Dale, Leda, si querés, y después capaz que un par de intervenciones más, y también después le damos la oportunidad a Robert, a Carol, a Rita, si quieren agregar alguna cosa. ¿Me escuchan? Sí. No, yo quería también hablar del tema que me parece que no se trató puntualmente, ¿no? Que es también la dificultad que tienen los centros para con las familias, ¿no? Porque hay centros, digo, como nosotros, que intentamos flexibilizar protocolos, porque los protocolos vienen y uno tiene que tratar de ver cómo hacer para que esos protocolos se flexibilicen para el mejor llevar del centro. Y a sorpresa, ¿no?, de algunos casos en que nosotros habilitábamos cosas que supuestamente el Ministerio de Salud Pública no dejaba, las familias nos decían, ¿no? Digo, a mí me han hablado y me han dicho, pero esto el Ministerio de Salud Pública no lo habilita. Esto es una dificultad, ¿cómo ustedes se manejan? Entonces, también esas cuestiones, ¿no?, van llevando el trabajo del centro a veces hasta dificultoso, porque bueno, ¿cómo explicar al familiar que hay un derecho de la persona o que nosotros queremos que esto... Bueno, pero entonces ustedes no están cuidando. Entonces, también estaba eso que nos cuestionaban cuando nosotros hacíamos que tratar de flexibilizar la norma que venía de arriba. Entonces, qué difícil que es articular, ¿no?, la flexibilización que podemos llegar nosotros a tener en un centro con la norma grande que viene de arriba y que todo el mundo te está diciendo tenés que seguirla. Entonces, no es un trabajo sencillo, hay que plantear mucho diálogo, trabajar mucho con las familias, las familias tienen que conocernos a la persona que está dirigiendo, ¿no?, y cómo se trabaja ahí. La información tiene que ser constante, para que empiecen a poder entender el laburo nuestro cómo es, y esa tranquilidad de que en realidad los estamos cuidando, porque cambia la perspectiva cuando uno logra poder transmitir, ¿no?, una nueva forma de trabajar. Pero mientras tanto tuvimos muchos cuestionamientos de cómo nosotras dirigíamos el centro. Eso es lo que quería como destacar. Y bueno, esto de la pregunta de Silvina,
está buenísima, porque eso es lo que nosotros también cuestionamos, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? No es para nada fácil decir, bueno, yo voy a hacer esto, pero hay todo un sistema que me dice que no. Y eso se complica montones. Entonces es como que uno lucha con apenas si uno consigue un rayito de luz, que decís, hice algo que pude movilizar tal cuestión, uno se siente sumamente gratificado, ¿no? Porque realmente la trama de estos sistemas es tan dura, tan rígida, que es muy difícil nosotros poder acercarnos, abrir un poquito esa trama y que entre un poco de luz. Yo lo pinto de esta manera porque sentí muchas dificultades al principio de la pandemia y obviamente proceder, actuar en eso no era fácil. Les voy a contar una situación que se dio al principio de la pandemia en Senescentis, y bueno, que eso nos dio una gratificación impresionante por ver, ¿no? Cómo los viejos se empoderaron cuando nosotros también habilitamos, ¿no? La posibilidad, porque creo que también es una responsabilidad de los dueños habilitar determinadas cosas para que, bueno, se empoderen y poder generar otras cosas. En la pandemia estaban sumamente, en un momento que llegué a Senescentis, estaban todos así, un bajón, se sentía mala energía, que estaban mal, que no podían ver a la familia, y bueno, nos pusimos a conversar de qué era lo que pasaba. Entonces empezamos a pensar en que teníamos que hacer algo para sentirnos bien. Bueno, ¿y qué hacemos? Y había unas personas que estaban haciendo unas manualidades con unos globos, y generaron un florerito. Le digo, ¿y por qué no les ponen mensajes a esos floreros y los entregamos a la comunidad? Pero el tema era cómo los entregamos a la comunidad si estamos en pandemia, enrejados, encarcelados de este lado, porque ellos se sentían así. Entonces les digo, bueno, solucionamos esto, colocamos una silla afuera, ponemos todos los floreros con los mensajes, porque tenían mensajes de fuerza para la gente, ya va a pasar esto, ya se va a solucionar. Realmente era algo, y todo el mundo había escrito un mensaje, ¿no? Alentador. Que era una manera de ellos también estimularse y levantarse de esa situación, ¿no? Dejando un mensaje al otro. Y bueno, lo maravilloso de esa intervención que realmente salió, pero iba saliendo pasito a pasito y nos sorprendía. Dejamos una mesa fuera de Senescentis con todos los floreritos, y la gente, todos los viejos estaban alrededor de esa mesa gritando, ¿no? A las personas que pasaran que se llevaran un florero de regalo. Las personas a veces no entendían nada, porque les gritaban desde una esquina. Hubo un muchacho que fue realmente quedó grabado en ese video, ¿no? Porque le decía, abuelos, no los puedo ir a buscar, ¿qué quieren? Porque pensaban que le estaban pidiendo que salieran, que los vinieran a buscar residencial para que los sacaran. Y abuelo, no, ¿qué pasa? No te puedo ir a buscar. No quiero que me vengas a buscar, le gritaban, ¿no? Quiero que levantes, que vayas, recojas un florerito, un regalo. Pensaban que era broma, porque no se lo creían. Llegaron a la mesa, cuando recibieron el florero con el mensaje, bueno, la cara de la gente, no podía creer, agradeciendo. Bueno, y los viejos de este lado de la reja, era una fiesta realmente. Ellos quedaron, esa actividad fue que salió así, sin programarla mucho, pero esa entrega, ¿no? Ese poder expresar hacia afuera, bueno, miren cómo estamos, ustedes están mal, nosotros también estamos mal acá, no la estamos pasando bien, pero esa comunicación que hubo fue maravillosa, ¿no? Entonces,
a esa pregunta, ¿no? Del poder habilitar, de tener gente capacitada, que esté realmente trabajando en la vejez y que pueda orientar a las personas para que, bueno, se hagan cosas que puedan mover un poco esa situación que realmente tuvimos todos insertos y que vivirla de la mejor manera posible, ¿no? Y esa experiencia realmente fue maravillosa, realmente dejó un recuerdo en todo, porque después de ese momento fue una fiesta en ese momento. Y bueno, el estamos acá, ¿no? No se olviden de nosotros, porque era eso lo que ellos proclamaban al gritar, y lo sorprendido de las personas que recibían ese florero. Así que, gente, bueno, les dejo eso como para pensar, ¿no? El trabajo que nosotros, la responsabilidad que tenemos como psicogerontólogas, todo lo que podemos llegar a generar y a gestar, y que en realidad podemos hacer pequeños cambios. Yo no digo gigantescos, porque realmente es súper difícil, pero empezar de a poquito a mover algo, y que las personas la pasen un poquito mejor de lo que pasarían, ¿no? En un lugar que no tiene mucha inventiva, que los tratan biológicamente y nada más, y que eso afecta sumamente, porque en realidad el trato biológico es mortal, somos cosas que tenemos que reacomodar y nada más. Bueno, muchas gracias. A ver, si no entendí mal, Elena había pedido la palabra. Entre Elena y Leda hubo una confusión. No sabía quién me llamaba. Hola a todos. Agradecerles esta instancia, sin duda alguna. Solo para comentar que lo que me parece escuchar hoy, desde este lugar de cada uno, de la psicología, psicogerontología, o en mi caso desde el psicoanálisis, en las instituciones, en época de pandemia específicamente, que es el tema de hoy, creo que lo que nos ha tocado es sostener los efectos que ha tenido la pandemia subjetivamente en los viejos. Yo me siento muy convocada por este trabajo, porque desde el momento que apareció esta pandemia hizo estragos, especialmente a nivel general, pero hoy nos estamos enfocando en los residentes que residen en instituciones, y por lo que estoy escuchando de lo que están comentando ustedes, y también en mi caso, creo que nuestro trabajo ha sido ese, cada uno a su manera, cada uno en la institución donde trabaja, cada uno con las directivas que ha tenido en su lugar de trabajo, pero ha sido sostener los efectos subjetivos que esto ha tenido. Dicho esto, quería hacer una pregunta a Robert, te veo por ahí. Primero, un gusto, Robert, volverte a ver después de tanto tiempo. Me quedó resonando esta frase que lo repetiste varias veces, que es el foco estaba puesto, el foco de las medidas era conservar la vida. Que ha sido medidas desde una concepción sanitaria. Por supuesto estoy de acuerdo. No puedo olvidar todo lo demás. Todo lo demás es, bueno, todo esto que decíamos de los efectos, todo lo demás tiene que ver con todo esto que decían de los encuentros con la gente, el bloqueo a la vida cotidiana que ha tenido cada uno. Pero mi pregunta es, ¿de qué otra manera hubiera sido si el impacto de la pandemia era justamente que podía terminar una vida? ¿Desde qué otro lugar se podría haber actuado? No sé qué idea, porque no es la primera vez que lo tomé como, no sé si me explico, lo tomé como si fuera como una crítica, que quizás hubiera habido otro camino para tomar esto, que no sea solo desde este lugar de conservar la vida. No sé si se entiende para dónde voy. Hubo un momento en todo este año y medio, también desde mi lugar, desde mi lugar de la parte psicológica en la institución donde trabajo, que en un momento dije, basta.
se nos están yendo, se nos van a ir los viejos, ¿hasta dónde quiero seguir cuidando solamente esta parte de la vida? Necesito abrir estas puertas, necesito que entre la familia, necesitamos los abrazos. Pero ahí aparecía el derechazo, digamos, de la parte biologicista, no, si dejamos entrar, los viejos se mueren, empieza de a uno y sigue todo. Entonces, ¿cómo hubiera sido? ¿Qué podíamos haber hecho? ¿Desde qué otra manera? Esto. Gracias. Si tenés ganas de contestar, Robert, o de reflexionar sobre esto, mientras voy leyendo que en el chat, bueno, Graciana, que se fue hace un ratito, hace un minuto, nos mencionaba que interesantes los planteos que se nos han presentado a todos quienes trabajamos en los LPM. Creo que tenemos que apuntar a trabajar en equipo y consolidar la interdisciplina en esta como en otras áreas de la intervención. Es un espacio a construir el espacio social en los centros. Y ahora María de Lourdes dice, buenas noches, muy gratificante el encuentro, los aportes brindados nos muestran que tenemos un camino a recorrer para lograr esas instituciones que realmente queremos. Así que, llegando al cierre, te damos la palabra y si quieren, iríamos cerrando, digamos, las preguntas y dejamos a modo de comentarios para que pueda intervenir Robert. Si hacemos una rondita los tres ahora, las tres. Gracias. A ver, hola Elena, te devuelvo el saludo. Son raras estas modalidades de comunicación en los cuadraditos. A ver, primero decir que me resulta como muy gratificante, ¿no? Escucharlas, y cómo han ido resolviendo, ¿no? Algunos de los desafíos, ¿no? Todas las que se han planteado. A mí la verdad que me gratifica mucho ver que esto que yo decía, ¿no? Al principio, yo por supuesto que hablé en términos generales, ¿no? Pero justamente me parece que las experiencias que han ido como relatando, las formas, bueno, esto que contabas vos, Leda, recién, ¿no? Y que también lo ubicabas como, bueno, es algo pequeño, pero es algo grande a su vez, ¿no? Pero sí, son las cosas en lo micro. Creo que es lo que genera oxígeno realmente, ¿no? Y creo que genera resistencia. Yo llamaría estrategias de resistencia a la muerte, de resistencia al dolor, de resistencia a la destrucción, de resistencia a esto que vos decías, Elena, cómo nos ha impactado, y de resistencia para sostener la vida subjetiva, ¿no? Creo que decías vos o algo así, nombraba. Espacio para palabras, algo tan sencillo. Leda decía, entramos y estaban todos para abajo ahí, bueno, a ver, ¿qué pasa? Otra posible intervención que se podía hacer desde una perspectiva no psicogerontológica, sino más bien desde una perspectiva más funcional, sería, no, vamos arriba, bueno, ahora aplaudimos, saltamos, gritamos, ¿no? Una onda maníaca para tapar algo que en realidad se necesita poner palabras. Yo creo que esas cosas hacen a la diferencia, y a mí me parece que es clave. Yo creo que se están generando nuevos modelos, se están generando, alguien preguntaba ahí, ya no recuerdo, Silvina creo que era que decía, se están generando nuevas propuestas. Paula preguntaba, bueno, ¿cómo hay en otros lugares? Sí, hay otras propuestas. Ahora, convengamos que en Occidente, más básicamente, se ha tomado en la medida que se ha tomado, y el prejuicio hacia la vejez atraviesa todo Occidente. No es exclusivo de este país. En este país, además, tenemos una perspectiva, como decía, y lo sigo sosteniendo, muy conservadora en cuanto a los abordajes de la vejez, en cuanto a los imaginarios, esta noción sanitarista de que para atender a una persona mayor, lo mejor es tener un médico,
¿no? Este terror a la muerte, que parecería que si tiene un médico uno lo exorciza. Pienso que por un lado hay que pensar, para cambiar el modelo hay que pensar en el modelo de cuidados, y hay que pensar en todo el modelo. Porque hoy tenemos un modelo muy limitado, ¿no? O vivís en tu casa, o vivís en un LPEM. Parece que fueran cosas dicotómicas cuando sos viejo, ¿no? O vivís con tu familia en tu casa, o en la casa de un hijo, o en un LPEM. Cuando en realidad habría que pensar, tener opciones, porque hay personas que seguramente no pueden vivir solas, porque tienen niveles de dependencia, pues, y capaz que necesitan algún tipo de ayuda, y ahí hay que pensar en una serie de cuidados domiciliarios que hoy están restringidos a dependencias severas, y retrocediendo a su vez, ¿no? En los últimos tiempos, en el último año retrocediendo en eso. Hay que pensar en centros diurnos. Realmente este país todavía tiene muy pocos centros diurnos, y los pocos que tiene algunos han cerrado. Hay que pensar en eso. Ha habido un retroceso en eso, esperemos que se revierta en breve. Hay que pensar otras formas de organización de que la gente se pueda organizar. Por ejemplo, bueno, ahora está entrando más desde el modelo de mercado. Bueno, esperemos que en algún momento pueda ser política pública, esto del co-housing, ¿no? Viviendas que un grupo de personas, en Europa se está dando cada vez más. Y hay que ir pensando otras alternativas, casas protegidas, hay que ir pensando otras alternativas donde no sea solamente estar en un residencial o estar en la casa, o móviles. Ahora, yo creo que todas las perspectivas estas y el cambio tiene que ver con considerar que las políticas públicas deben de garantizar el derecho de la persona a ser persona, a ser ciudadano, a ser persona, a vivir y a tomar sus decisiones. La Convención de Discapacidad ya lo ha puesto sobre la mesa antes de la Convención con Discapacidad, de la Convención de Discapacidad 2000 y poco, 2004 creo que es, 2005, se tomaba como que la persona que tenía el caso típico de las personas que se tienen que mover en silla de ruedas. Se tomaba que la persona que tenía una silla de ruedas, como no podía moverse por la ciudad, lo que se le prestaba era una asistencia para que alguien la llevara, la trajera, la moviera por la ciudad. La Convención cambió ese paradigma de asistencia. La Convención dice, no, si la persona no se puede desplazar por la ciudad, es un problema de la ciudad, no es un problema de la persona. La ciudad tiene que generar los mecanismos para que la persona se desplace por la ciudad. Si no se puede desplazar por la ciudad, no es porque no puede caminar, es porque la ciudad no facilita eso. Y ahí empezaron todos los cambios en las ciudades, todas las rampas que vemos y eso, para que la persona tiene el derecho de desplazarse por sí misma y no que venga alguien a llevarla. Algo de eso pasa con la vejez y con las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, que son las que en general terminan en estas propuestas colectivas. Y creo que hay que tener presente eso, que tenemos personas enfrente, y que las personas somos personas en tanto mantenemos la dignidad como persona. O sea, ¿qué es lo que no? Y ahí voy respondiendo a tu pregunta, Elena. ¿Qué es lo que nos hace persona? ¿Por qué vos sos una persona? ¿Por qué yo soy una persona? ¿Porque yo digo soy una persona? Porque si ustedes piensan que yo no soy una persona, y yo ahora les digo, miren que yo soy una persona. Y dicen, sí, Roberta. Pero miren que soy una persona. Sí, siguen, ¿no? Hablando de otra cosa. Hey, escuchen, soy una persona. Sí, claro, sí, soy una persona. Bueno, sí, pobre, piensa que es una persona. Siguen. Y dejo de ser persona. Porque la persona, el ser persona, no es una cualidad intrínseca, es una cualidad social que nos la dan los otros. Somos personas en tanto hay un otro que nos nombra como persona. Y esto es muy interesante para pensar en pacientes, miren, la deformación, personas con demencia y en estados avanzados de demencia. ¿Cuándo deja de ser persona? ¿Cuando se olvida de las cosas? ¿Cuando no puede hablar? ¿Quién define cuándo es persona o no? Entonces, convengamos que tenemos un sistema que no facilita mayormente, obviamente que hay
hay excepciones por todos lados y hay muy buenas voluntades por todos lados, pero como sistema, pensémoslo, para no pensarlo en términos personales, como sistema, no facilita que tengamos personas, facilita que tengamos organismos. Entonces vos decías, ahí recuerdo, me viene claramente el concepto este de Agamben, de nuda vida. En el derecho romano, en la antigua Roma, había una figura ahí de personas que le sacaban, porque habían cometido un delito, lo que fuera, entonces no la encarcelaban ni la mataban, la dejaban que circulara, pero cualquiera podía matarlo. O sea, no tenía pena quien lo matara. Entonces eran esas vidas que estaban ni vivos ni muertos. Cualquiera lo podía matar como se podía matar un animal. Y ahí esas vidas eran nudas vidas. Terminan siendo vidas que no son dignas de ser vividas. Entonces yo pregunto, sí, el virus mata biológicamente. El SARS-2 mata biológicamente. El COVID, la enfermedad COVID mata biológicamente. Pero también mata de otras formas. La angustia, la soledad mata. Y mata también psíquicamente y después biológicamente. Entonces, ¿se protege la vida física a costa de la vida psíquica? ¿De qué vale la vida física sin la vida psíquica? ¿No habría que pensar en un sistema que proteja ambas? Pero incluso una forma de proteger la vida física es proteger la vida psíquica. Pensamos que la gente se muere solamente por el COVID. O pensamos que la gente que muere del corazón o de paros cardiorrespiratorios es solamente porque en algún momento se paró el corazón, porque perdió su energía, que no se sabe bien por qué. Entonces, cuando yo planteo esto de la vida física, es porque no hay que poner la vida física por sobre de la vida psíquica. Por algo en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, el artículo que habla sobre el derecho a la vida dice derecho a la vida y a la dignidad. No dice el derecho a la vida solo, dice a la vida y a la dignidad. Porque ¿qué es la vida sin dignidad? Pero eso parece que no entra en un plano de consideración. Entonces a eso me refiero cuando hablo de la vida, si estamos atendiendo organismos o personas. Y después creo que la gran diferencia es esto que ustedes decían, claro, ahí hay diferencias en los lugares en que está cada uno, en algunos casos tiene poder de tomar decisiones por cuenta propia, y eso está bárbaro, en otros tiene que negociar, en otros tiene que estar en otro plano que es más difícil. Bueno, yo creo que ahí hay que pensar, y en este modelo que impera el día de hoy, estas cosas que narraron ustedes, son estrategias de resistencia, y hay que pensar en estrategias de resistencia para ir cambiando. Son estrategias instituyentes para ir generando un nuevo instituido. O sea, hay que cambiar este instituido que hay de cómo están las cosas, porque convengamos que no funcionan bien como están. Entonces, hay que cambiar eso. Y para eso hay que ir generando estas pequeñas estrategias de resistencia a la muerte, a la soledad, a la angustia. Hay que generar estrategias subjetivantes como estas que plantean, generar palabras, bueno, por ahí es por donde va un cambio, y a su vez hay que ir generando pensamiento, y ir como debatiendo. Estamos en un campo de debate, estamos en un campo de disputa, por los significados y sentidos que tiene la vida humana en definitiva. Nosotros trabajamos acá con la vejez, o con las personas viejas, o con el envejecimiento. Podíamos llevarlo esta misma discusión podíamos llevarlo al tema de las cárceles, podíamos llevarlo al tema de los menores infractores, de la locura, a los manicomios, podíamos llevarlo a 1000 cosas más. Nosotros estamos ahora trabajando en este plano, con poblaciones que tienen estos niveles de vulneración. Pero creo que por ahí va básicamente, ¿no? Y yo insisto, a mí me parece que realmente es como una bocanada de aire
escuchar estas experiencias así. No sé si por ahí te contesté, nena, pero... Sí, gracias, por supuesto. Yo quería agregar algo, un poco este desarrollo que yo fui haciendo, obviamente que en el medio hubo mucho intercambio y mucha conversación con la dirección, ¿no? Pero bueno, cuando uno puede establecer como otro tipo de comunicación con la dirección y poder trabajar como pensando juntos determinadas cosas, creo que ahí es donde uno empieza a sumar, y más cuando pudimos implementar este tipo de talleres que más allá de que fue virtual, pero fue muy beneficioso para ellos y bueno, realmente ese era el objetivo, ¿no? De alguna manera poder llegar de la manera que fuera mejor, ¿no? Ante esta prohibición de no ingresar para nada y bueno, ante poder de alguna manera ir como pudiendo esto que decía Robert, ¿no? Y que yo mencioné, el poder poner en palabras qué es lo que están sintiendo y qué es lo que le estaba pasando, ¿no? Porque cuando pensamos en ese bloqueo que hubo desde marzo, que fue muy fuerte para ellos, entonces, digo, el poder trabajar a partir de ahí fue muy importante. Pero bueno, eso fue gracias a ese intercambio que pudimos tener para implementarlo desde la dirección también, ¿no? Que no es menor. Bien, si quieren, pensando un poco en esto que decía también Rita y Robert, como desde mi lado la doble experiencia, ¿no? De esto bueno, de poder tomar uno las decisiones, porque el centro fue diseñado en un proyecto que ya partía como desde esta base, ideológica, de formación, desde un inicio, y también me tocó la otra que dice Rita, como de remarla, ¿no? Y de tratar de cambiar un poquito y que te dejen entrar en algo tan estructurado, ¿no? Y creo que es posible de las dos maneras, sea que uno se lo plantee y lo pueda llevar a cabo, y sea que uno se lo plantee y lo pueda llevar a cabo junto con otras personas, ¿no? Me parece que es posible, que realmente se puede. Es como estar convencido de que esto sí es así, este es el buen camino, como se dice, y que realmente hay también una apertura de las personas que dirigen los centros a esto, ¿no? Tampoco es que nos encontramos siempre con personas cerradas, y no, o sea, hay como que buscar la forma de esto, de pensar en las personas y poder transmitirlo, ¿no? Para que esos dirigentes puedan cambiar un poco su modalidad de trabajo. Y entonces sí, creo que en eso también que decía Robert, hasta cuándo dejamos de ser personas. Me pasó la semana pasada en una señora que estaba en sus últimos momentos, y que el médico dijo, bueno, pero ya está. Y yo lo quedé mirando y le dije, no está, le digo, es una persona. Y me quedó mirando y me dice, ¿y vos qué sos? Digo, mirá, soy psicóloga, soy psicogerontóloga, pero aparte también soy una persona y me encantaría que hasta el último suspiro me traten como tal. No me dijo más nada, y quedó como pensando, y cuando se fue, lo acompañé al portón, me dijo, gracias, me dice, porque nunca lo pensé así. Y él nunca era un doctor de años, ¿no? Entonces él nunca lo pensé así, y me decía, por favor, ¿con quién trataste? Entonces nada, como para esto que Robert decía, ¿no? ¿Hasta cuándo somos personas? Creo que está bueno a veces de la mejor forma tratar de hacer visualizar al otro es ¿hasta cuándo somos personas? ¿Hasta cuándo querés ser vos una persona? Y que te traten como tal. Nada más, muchas gracias. No, y una última cosa a partir de esto que dice Carol, ¿no? Si me permiten. Qué importante esto, ¿no? Como sostener este discurso. Porque yo insisto, digo, sin duda, respetuosamente, como no puede ser otra relación profesional o como corresponde desde nuestro lugar profesional, pero sostener esto, porque estamos en eso, estamos hay una disputa acá discursiva por los significados y por los sentidos, y es importante, si queremos que cambiar estas estrategias, si queremos que mejoren estas cosas, es importante que nosotros tengamos capacidad de sostener
nuestros argumentos. También cuando uno los debate es una forma de uno ir aprendiendo también, ¿no? Porque ahí uno se da cuenta también cuando debate estas cosas con otras perspectivas, bueno, aunque a veces uno no quede muy conforme cómo le va, pero es como uno va aprendiendo también, y es importante. Esto que hiciste me parece que así, tal cual, ¿no? Simplemente explicar cómo uno ve, porque hay otros discursos que están muy armados, y son muy sencillos a veces esos discursos armados. Bueno, capaz que hay que ver a dónde llevan esos discursos y poder llevar adelante esto, ¿no? Estas perspectivas. Bueno, si les parece, iríamos cerrando por aquí. Nos hemos pasado un poco de la hora que teníamos prevista, pero estuvo muy interesante todas las intervenciones. Así que muchas gracias por la participación a todos y todas, y aprovechamos para dejarles una invitación para el próximo encuentro que vamos a hacer de forma abierta, que sería el martes 17 de agosto, también a las 19:30 horas, y va a tener como tema el impacto de los medios de comunicación, el COVID, y los enfoques acerca de la vejez en los medios. Así que nos proponemos reflexionar también cuál es el lugar de las personas mayores en los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, chao. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a ti.